En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y quiero invitarlos para que, por favor, tomemos nuestras Biblias y nos vayamos a el Evangelio de Mateo, al capítulo 6, versículos 5 al 8. Vamos a tomar entonces nuestras Biblias y nos vamos a ir a Mateo, capítulo 6, versículos 5 al 8. Bueno, muy bien, busquémoslo para que lo podamos leer todos. ¿Ya lo tienen? Bueno, muy bien. Entonces vamos a leerlo. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice la palabra de Dios: Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues así semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Bueno, muy bien. El tema de hoy es Jesús y la oración, parte 1. Jesús y la oración, parte 1. Estamos en la serie del Sermón del Monte. Esta serie la estamos grabando para que al final la podamos compartir, para que las personas la vuelvan a escuchar. Hoy hablamos de Jesús y la oración, parte 1. Jesús y la oración, parte 1. Así que dejemos en pantalla, por favor, Mateo 6, 5. Mateo capítulo 6, versículo 5, para que nuevamente empecemos a desarrollar este tema. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Bueno, lo primero que nosotros tenemos que identificar aquí es que dice, y cuando ores, la oración. Vamos a hablar de la oración, de la importancia de la oración. Quizás muchos ya tengan algunas ideas de la oración, tengan algunos argumentos de qué es la oración, pero miremos bíblicamente de qué realmente es la oración. Porque a veces nosotros llegamos a una iglesia, pero la iglesia, como ya tiene el desarrollo, a veces empezamos a mirar lo que hacen los demás, pero nunca vamos a la raíz. ¿Por qué la gente ora? ¿Qué es la oración? Las características de la oración. Uno llega a una congregación y ya todos están orando. Uno dice, voy a seguir lo que hacen los demás. Pero es muy importante que aprendamos a saber de dónde proceden las cosas. Muy importante. Bueno, y ahí dice, cuando ores. Bueno, yo quiero mostrarte dos pasajes bíblicos que nos van a ilustrar y nos van a dar un argumento de qué es la oración, Pero antes de ir a esos dos pasajes bíblicos, yo quiero decirte lo siguiente. Resulta que la mayoría de religiones en el mundo, que son muchísimas, oran. ¿Sí sabían eso ustedes? Lo que pasa es que cada uno ora a su Dios. Ahí está la diferencia. Cada uno ora a su Dios. Hay personas que le oran a los muertos. ¿Sí sabían ustedes eso? Hay personas que le oran a los muertos. Hay personas que le oran a los santos. ¿Sí sabían eso? Bueno, yo quiero decirte que las religiones más importantes del mundo, como cuáles son el cristianismo, cuáles son el islam, ¿qué otras más? Los budistas, los hinduistas, la religión judía,
que son las más reconocidas aparentemente del mundo, todas tienen unas características especiales. Por ejemplo, los budistas, ellos oran y ellos hacen una repetición de mantras y empiezan a dar como vueltas. ¿Qué es el mantra? El mantra es palabras, sílabas que reproduce la persona. Ese es un rito de oración que hacen los budistas. Eso es mantra, ¿no? Palabras que significan o se refieren a algo en especial. Bueno, los musulmanes, ellos tienen la oración como obligatoria y la hacen 5 veces al día. 5 veces al día. Tienen eso como obligación y lo hacen 5 veces al día los musulmanes. Miremos también los hindú. Ellos también lo hacen, ¿no es cierto? Y ellos le oran a un Dios para su buena suerte, para la prosperidad y para la sabiduría. Bueno, también los católicos también lógicamente oran a través de rezos y lo hacen a santos, lo hacen a la Virgen María, lo hacen también. Bueno, sigamos mirando. Los judíos lo hacen al amanecer y al anochecer. Pero también los judíos oran por pena, por dolor, por gozo. O sea, hay diferentes momentos para hacerlo. Y en el caso de nosotros como creyentes, como cristianos, evangélicos, pues nosotros también lo hacemos. Entonces, después de hacer esta pequeña introducción de que las religiones del mundo oran, pues nosotros también, pero nosotros oramos al único Dios santo y verdadero. Al único Dios santo y verdadero. Tomamos la Biblia para ello. Entonces vamos a mirar 2 pasajes bíblicos. Salmos 4:3 para poder definir qué es la oración. ¿Qué es la oración? Salmos capítulo 4, versículo 3. Salmos 4:3. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Si te das cuenta, entonces ahí empezamos nosotros a entender que orar es hablar con Dios, comunicarme con Dios. Eso es, mira, Jehová oirá cuando yo hable, cuando yo clame a Él. El Señor me va a oír. O sea que la oración es precisamente una comunicación con Dios, es hablar con Dios, es un momento de intimidad con el Señor. Eso es la oración. Miremos también Primera a los Corintios 1:9. Primera a los Corintios 1:9 para identificar algo más sobre la oración. Primera a los Corintios 1:9. Porque la oración también, si tú estás apuntando, la oración es comunión con Dios. La oración es comunión con Dios. Mira lo que dice Primera a los Corintios 1:9. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, de una forma muy sencilla, identificamos, la oración es hablar con Dios y es tener comunión con Dios. De una forma muy simple, para que todos los que estamos acá y los que nos están escuchando puedan entender que es la oración, hablar con Dios y tener comunión con Dios. Ahora, si tú te das cuenta, si no oramos, no tenemos comunión con Dios. Si no le hablamos a Dios, pues, ¿qué comunión vamos a tener con el Señor? Bueno, entonces, sigamos avanzando. Volvamos a dejar aquí en pantalla el pasaje que estamos estudiando, que estamos compartiendo, el de Mateo 6, el versículo 5, para que sigamos avanzando. Dice, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. Bueno, aquí nos damos cuenta que en ese sermón del monte, nuestro Señor Jesucristo estaba nuevamente hablando de la importancia que debemos
tomar para la oración. Pero él tenía un paralelo entre lo que es realmente orar y lo que no es orar. Así que en este pasaje, en Mateo 6:5, vamos a mirar lo que no es orar realmente. Lo que no es orar. O sea, el orar para que me vean, no es. El orar para darme exposición ante los demás, quererme ser mayor espiritualmente ante los demás, eso no es. Porque mira que dice, no seas como los hipócritas. Y los hipócritas son engañadores, porque son de doble personalidad. Esos son los hipócritas, engañadores. Y miremos Lucas 18:11. Vamos a ver la característica de esos hipócritas, cómo ellos hacían. Lucas 18:11 nos va a dar precisamente esa luz. Mira, Lucas 18:11 dice, el hipócrita, como lo vimos hace 8 días, es un fariseo, es un escriba, ¿no es cierto? Lo vimos a través de la palabra de Dios hace 8 días. Y aquí mira lo que dice, el fariseo, es decir, el hipócrita, dice, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Si ves, ellos oran para su propio bien, para su propio orgullo, para que su orgullo cada día más se le levante. No, así no debemos orar. Dice ahí, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Es decir, ellos se sentían digamos, un escalón espiritual más alto que los demás. Ellos hacían ver eso. Pero, sin embargo, la gente cuando no discierne, la gente los empezaba a seguir. Y mira lo delicado, porque eso pasa hoy en día. Cuando hay personas que trabajan en su orgullo, crecen, pero hay mucha gente que los sigue. Y la gente no logra discernir realmente a quién están siguiendo. Si siguen a una figura de yeso, si siguen a un pastor, si siguen a un líder religioso o si siguen la palabra de Dios. Entonces ahí tenemos cómo oraban los fariseos, cómo lo hacían. Y entonces volvamos nuevamente a ese pasaje, ¿no? Siempre tengamos presente el pasaje de Mateo 6:5. Siempre tengámoslo ahí presente. Porque aquí vemos y vamos a entender precisamente más características de los hipócritas. Dice, ellos aman el orar en pie. Ahora, el orar en pie no quiere decir que sea algo malo, ¿no? No. Vamos a mirar ahorita las formas que nos da la Biblia de cómo podemos orar, de pie, arrodillados. Bueno, vamos a mirar todo eso. Dice, en las sinagogas, ¿qué son las sinagogas? ¿Qué son las sinagogas? Es una casa de asamblea, una casa donde se ora y se recibe de la palabra. Esas son las sinagogas allí. Es una asamblea donde se recibe la palabra de Dios y se ora, como lo dice ahí. Pero además los fariseos no solamente oraban en las sinagogas, sino lo oraban en las esquinas y en las calles. Pero eso lo hacían para que ellos sintieran más orgullo en su corazón. Decir que uno es súper espiritual. Oye, tú oras tanto, ¿cuánto oras? Yo me la paso orando. Cuando salgo de un lado, cuando voy a otro lado, en la iglesia. Ese sentimiento de superioridad y super espiritual te hace daño. Te hace daño. Bueno, dice ahí, para ser vistos de los hombres, de cierto digo que ya tienen ¿qué? Su recompensa. Lo veíamos hace 8 días. ¿Cuál es la recompensa? La de los hombres. El beneplácito y el aplauso de los hombres. Esas personas que van a decir, ay, tú sí eres súper espiritual. Ay, tú sí eres una persona cercana a Dios. Ay, tú sí estás realmente metido en las cosas de Dios. Y tiene ese aplauso de los hombres, pero de Dios tiene el rechazo. Ahora, ¿por qué debemos orar nosotros? ¿Y por qué debemos hacerlo? Nosotros debemos orar, primer elemento, con fe. Si nosotros no oramos con fe, realmente no vamos a recibir nada. Para ello tomamos el pasaje de Santiago 1:6. Debemos orar con fe. Si nosotros no oramos con fe, no vamos a recibir. Mira lo que dice Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Cuando nosotros estamos
en ese momento maravilloso que es la oración, y si estamos pidiendo con duda, pues no lo estamos haciendo bien, no lo estamos haciendo bien. Debemos pedirle a nuestro Dios todopoderoso, glorioso y maravilloso, debemos pedirle que, ¿con qué? Con fe, debemos pedir con fe. Otro punto, debemos orar sin desmayar. Lucas 18:1. Lucas 18:1. Debemos orar sin desmayar. Aquí lo que queremos, cuando la gente nos reunimos todos los domingos, vemos muchos pasajes bíblicos, porque queremos es que la Biblia, la palabra eterna, gloriosa de Dios, nos hable a todos los que estamos acá. Por eso vamos de un lado para otro, y entonces escuchamos que las Biblias se mueven de un lado para otro. ¿Por qué? Porque necesitamos que la Biblia nos hable, porque dice que la fe viene por el oír, y el oír la... Amén, muy bien. Entonces, Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Debemos orar, ¿qué? Siempre y no desmayar. Porque a veces cuando estamos orando le pedimos algo al Señor, esperamos unos días, no se nos cumplió, ya desmayamos. Ya nos sentimos que ya Dios no nos respondió. Dejamos esa oración y ya no lo volvemos a hacer. Sin embargo, la Biblia es explícita, contundente y firme, y dice, ora sin desmayar. Y Primera Tesalonicenses 5:17, busquémoslo también. Primera Tesalonicenses 5:17 dice algo muy concreto también. Dice, orad sin cesar. Así que mira estos elementos. Debemos orar con fe, debemos orar sin desmayar y debemos orar sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? Orar en todo tiempo, en todo momento. Tenemos que hacerlo. Si nos consideramos creyentes, cristianos, seguidores de Jesucristo, debemos adoptar estos lineamientos, estas enseñanzas de que hay que orar. Bueno, ahora, cuando vimos el pasaje, ¿no es cierto?, estábamos hablando de que los fariseos oraban de pie para ser vistos. Y entonces alguien podrá preguntar, bueno, ¿y entonces cómo oramos? ¿Será que está mal orar de pie? ¿Será que nos arrodillamos? ¿Será que oramos sentados? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues resulta que la Biblia nos da muchos lineamientos para poder orar, porque eso es un sentimiento que nace del corazón. O sea, la Biblia explícitamente no te dice, tienes que orar de pie. No, la Biblia te va a dar varias posturas para que tú, de acuerdo a cómo sientas tu corazón, lo hagas. Entonces tú un día vas a decir, yo voy a orar de rodillas. Otro día vas a decir, yo voy a orar de pie. Otro día vas a decir, yo prácticamente me voy a postrar sobre mi rostro para orar. ¿Sí? Entonces miremos estas posturas. Miremos, por ejemplo, Génesis 24, 12, 14, para mirar las posturas, porque en un lado te dice, no, tú tienes que orar arrodillado, y si no oras arrodillado no es, pero la Biblia habla de mucho más, y es de lo que nace del corazón. O sea, orar arrodillado es válido, claro que sí, pero no lo tomes como una imposición, tómalo como algo de corazón. Orar de pie es válido, claro que sí, lo dice la palabra de Dios, pero no lo tomes como una obligación, tómalo como un acto de amor. Todo lo que hagas en el Señor es un acto de amor, no es un acto de obligación. Dice Génesis 24, 12, vamos allí están ya todos, 12 al 14 vamos a leer. Dice, y dijo, oh Jehová Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy un buen encuentro y haz misericordia con mi Señor Abraham. Versículo 13, he aquí, yo estoy junto a la fuente de agua y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues que la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego para que yo beba, y ella respondiere, bebe y también te daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conocerá que habrás hecho misericordia con mi Señor. Ahí hay una oración, y una oración de un criado, de un siervo de Abraham, y que estaba pidiendo en ese momento que pudiera conocer la doncella, la futura esposa de ¿quién? De
Isaac. De ese pasaje está hablando. Y obviamente nos damos cuenta que ahí hay una persona que está de pie y que le está pidiendo a Dios. ¿Sí ves? O sea que orar de pie es orar bíblicamente. Si tú quieres orar de pie, lo puedes hacer. Entonces tenemos el primer punto, orar de pie. Miremos ahora el orar de rodillas a través del siguiente pasaje, Daniel capítulo 6, versículo 10. Si ves, a veces a uno le enseñan, tienes que orar de rodillas, tienes que orar de pie, y hay muchas formas para poder orar. Pues la Biblia lo dice, ¿no? Y si yo creo la Biblia, pues yo hago eso. Miremos qué nos dice Daniel 6:10. Mira lo que nos expresa la palabra de Dios. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba. ¿Cuántas veces? 3 veces al día. Y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Daniel, ¿qué hacía? Se arrodillaba a orar. Y lo hacía en ese momento, lo estaba haciendo ahí prácticamente en secreto, ¿no? Porque dice que ya abiertas las ventanas de su cámara, dejémoslo ahí en el anterior, 6:10, solamente leemos hasta el 6:10. Daniel 6:10. Y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día a orar. Miremos otra postura. Por ejemplo esta, Mateo 26:20. Mateo 26:20. Vamos a ver si tú logras identificar esta postura. A ver. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. ¿Cuál es esta postura? Sentados, pero miremos qué nos dice el recorrido del pasaje para que lo podamos entender. Leamos el versículo 26 y 27. Mira cómo es hermoso que la misma Biblia te habla. La misma Biblia se encarga de hablarte. Versículo 26 y 27 de ese mismo Mateo 26, para que nos demos cuenta qué hizo Jesús cuando se sentó a la mesa. Vamos a ver si efectivamente estaba orando. Mira, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dijo a sus discípulos, y dijo, tomad, comed, este es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. ¿Sí ves? Ahí se reunieron también ¿a qué? A orar. O sea que también sentados, pero entonces uno dirá, bueno, sentados, pues aparentemente no podría ser una gran posición. Aquí lo que vemos es que uno se sienta a comer y uno está agradeciendo por los alimentos. O sea que cuando estamos sentados también estamos orando para agradecer por los alimentos, porque todo lo que tenemos es de Dios, y si el Señor nos provee de alimentos, eso es gracias a Dios. Por eso nosotros le damos gracias cuando recibimos los alimentos. Dios, gracias por esta cena, por este almuerzo que tú me permites hoy consumir. ¿Sí ves? Damos gracias a los alimentos porque todo le pertenece a Dios. Si te has preguntado por qué oramos por los alimentos, pues esa es la respuesta, porque todo le pertenece a Dios y es un acto de gratitud, porque nos está alimentando no solamente espiritualmente, sino físicamente. Bueno, ahí tenemos entonces esa posición, estando sentados. Vamos a mirar 2 posiciones más. Primera Timoteo 2:8. Primera Timoteo 2:8. ¿Cómo más podemos orar? Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Podemos orar levantando nuestras manos hacia el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Lo podemos hacer en señal de obediencia, en señal de amor hacia el Señor. Levantamos nuestras manos, ¿para qué? Para orar. Miremos otra. Juan 17:1. Juan 17:1. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos hacia el cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. O sea, ¿cómo más también oramos? Mirando hacia el cielo. Ahí está Jesús orando al Padre. ¿Sí ves cómo es de hermosa la Biblia? La Biblia te da todas las instrucciones para que tengas un comportamiento adecuado, basado en principios y valores.
Todo esto lo dice la Biblia, todo esto lo dice. Así que tú entiendes hoy que la forma de orar nace en tu corazón. Tú un día vas a decir, yo voy a orar de rodillas. Tú otro día vas a decir, yo voy a orar de pie. Tú otro día vas a decir, yo hoy voy a levantar mis manos. Tú otro día vas a decir, yo voy a levantar mi rostro, mi mirada hacia el cielo, como aparece en la palabra. Y tú lo que estás haciendo es orando bíblicamente, orando bíblicamente. Y miremos Juan 5:44. Juan 5:44, que nos habla precisamente de que si estamos buscando a Dios o si estamos buscando el favor de los hombres. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibid gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. El ser humano siempre está buscando su propia gloria. El ser humano siempre está buscando que lo exalten. Siempre estamos buscando eso, siempre. Pero nosotros debemos entender que el mensaje de la Biblia nos dice que al que debemos exaltar, glorificar, dar primer lugar, dar todo honor, toda gloria, es al único Dios soberano, a nuestro Dios Padre. Es al único. Nosotros no tenemos por qué hacer eso, porque si lo hacemos, ¿sabes qué? Nosotros nos volvemos orgullosos y nos volvemos soberbios, y eso nos aleja de Dios. Si ves, Dios planteó todo y nos entregó a través de la Biblia esos lineamientos. ¿Por qué no recibimos la gloria? Porque nos vamos a volver orgullosos. Y el orgullo no va con Dios. ¿Sí ves? Es por eso. Por eso no recibimos nosotros la gloria. Una persona que a toda hora la estén exaltando, a toda hora le estén diciendo, oye, tú eres el mejor, el campeón. Claro, esa persona inmediatamente, ya cuando tú la vas a saludar después de un tiempo, dice, ¿y tú quién eres? Ah, pero recuerda, es que nosotros estudiamos juntos. Sí, pero allá que lo atienda otro. Si te das cuenta, eso ocurre. Una persona que tiene mucho poder adquisitivo. No sé, aquí quizás algunos que tuvieron la posibilidad de compartir con una persona en el bachillerato, con una persona en la universidad, y quizás esa persona ya tiene mucho dinero, tú la vas a llamar para saludarla, quizás ya no la puedes ubicar, quizás tienes que pedir como 5 o 6 citas, y solamente esa persona te va a decir, eras tú, qué bueno, ¿cómo te fue? Bien, bueno, es que estoy ocupado, no te puedo atender. Por eso, porque el corazón del hombre se vuelve orgulloso, se vuelve engañoso. Y el orgullo no va con Dios. La soberbia no va con Dios. Porque tú sabes que esa es una de las características del enemigo. El orgullo, la soberbia. ¿Tú por qué analizas dentro de los pasajes bíblicos que el enemigo se volteó? Porque quería ser igual a Dios. O sea, quería tener ese momento de que también a Él lo alabaran, también a Él lo exaltaran. ¿No es cierto? Entonces, si ves, mira, ahí dice, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibid la gloria los unos de los otros, y así nos sentimos todos contentos, ¿no? Y no buscáis la gloria que viene de Dios, del Dios único. Bueno, ahora miremos el versículo 6, sigamos, de Mateo, sigamos con Mateo 6, versículo 6, para ver qué nos sigue diciendo en la palabra de Dios. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. No quiere decir esto que entonces estamos orando en público como lo hacemos hoy, que esté mal. No, lo que estaba hablando nuestro Señor Jesucristo es de mostrarse uno. Cuando uno se muestra y no lo hace en actitud de humildad, está cometiendo una falta ante Dios. Porque está haciéndolo en público, pero está queriendo que los demás lo alaben. Y mira que dice acá, mas tú cuando ores, entra en tu aposento. ¿De qué se trata tu aposento? Se trata de tu lugar secreto. Es que nosotros como creyentes debemos tener un lugarcito, un lugar donde orar, donde generalmente nadie nos interrumpe, ¿no? Tenemos que tener ese lugar en secreto. ¿Por qué? ¿Y por qué en secreto? Porque la gente nos empieza a llamar, nos empieza a sonar el teléfono, el televisor se prendió, el radio empieza a molestar, ¿no? Entonces toca un lugar
en secreto. Y ese aposento precisamente se refiere a una cámara de almacenamiento, una instancia privada en el contexto judío. Ese aposento es una cámara de almacenamiento, una instancia privada. Entonces, eso lo podemos adoptar hoy en día como el lugar secreto de oración. Debemos tener un lugar especial de oración donde nadie nos interrumpa. Donde nadie nos interrumpa. Dice la palabra, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar ¿en qué? En público. Bueno, miremos cuál fue el lugar secreto de Jesús. Marcos 1:35. Marcos 1:35. Miremos cuál fue el lugar secreto de Jesús. Dice ahí la palabra de Dios en Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y fue a un lugar desierto y allí oraba. ¿Cuál fue el lugar secreto de Jesús? El desierto. Correcto. Él se apartaba, porque si lo veía la multitud, inmediatamente la multitud corría donde él estaba y no podía orar. Él necesitaba esa comunión con el Padre. Día a día necesitaba esa comunión con el Padre. Ahora, la oración es día a día, momento a momento. O sea, si tú oras cada 8 días, pues eres un cristiano frío, o quizás no has nacido de nuevo. Entonces mira que allí Jesucristo nos dice que Él salía muy temprano, antes que alumbrara el sol. Él salía, se apartaba donde nadie lo molestara y comenzaba a orar. Comenzaba a orar. Y eso que en ese momento pues no existían los teléfonos celulares, ¿no? Pues no existían, pero él sabía que estaba la multitud y la multitud lo seguía. Pero él necesitaba esos momentos. ¿Para qué? Para poder orar. Vámonos ahora al versículo 7. Sigamos avanzando. Vámonos ahora a Mateo 6:7. Sigamos avanzando. Porque aquí vamos a encontrar algo también muy especial. Dice, y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Mira, la oración no es una repetición de frases. No, la oración es eso. No es una repetición de frases. Ni es unos adornos, ¿no? Uno quisiera como en unos adornos, ¿no? Usar unas palabras bien rebuscadas que uno pudiera referirse hacia el Señor. No, orar es hablar de corazón. Hablar de corazón. Dios, te necesito. Dios, tengo este problema. Ayúdame. Ayúdame con mi familia. Ayúdame con mi esposo. Ayúdame con mi esposa. Si ves cómo la oración no son palabras rebuscadas. No te rebusques palabras para hablar con Dios. Dios te conoce cómo hablas. Dios sabe todo de ti. Dios conoce hasta lo más íntimo que pueda ser de tu cuerpo, hasta un cabello. Él sabe cuántos cabellos tiene. ¿No es cierto? Yo tengo cabellos. Tengo. Lo que pasa es que como me sale poco, es por eso. Entonces, de eso se trata, de que no utilicemos palabras rebuscadas. Vamos a ver ejemplos de cómo los gentiles le oraban a su Dios y cómo esos dioses no hablan, no se inmutan, y cómo quizás utilizaban palabras repetitivas y ahí no estaba Dios. Miremos 2 pasajes, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 25 al 29. Primera de Reyes, capítulo 18, versículos 25 al 29. Ahí vamos a encontrar un pasaje donde nos va a hablar de un profeta que se llama Elías. Algunos de ustedes ya lo conocen, el profeta Elías. El profeta Elías fue arrebatado. Es uno de los pocos que aparece en la Biblia que fueron arrebatados. Es decir, que es arrebatado, que no vieron ¿qué? Muerte, no vieron muerte. Entonces dice aquí la palabra de Dios. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal. Profetas de Baal. Hay profetas que no son de Dios. ¿Sí sabías eso? ¿Sí sabías que hay profetas que no provienen de Dios? Y hoy en día mucho se utiliza el nombre de profeta. Hoy en día mucho se utiliza el nombre de apóstol. Pero aquí nos dice que hay profetas de Baal. Y Baal ¿qué era? Era un dios pagano, un dios falso. Bueno, dice,
escogeos, entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo, vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Siguiente versículo, porque leemos hasta el 29. Y ellos tomaron el buey que le fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal, desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos, pero no había voz. Dejémoslo ahí un momentico ahí para que podamos entender. Dice ahí la palabra de Dios que desde la mañana hasta el mediodía estaban en eso, en esa oración. ¿Y sabes qué? Que ellos decían, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, Baal, respóndenos, y nada. Si ves, esas palabras repetitivas que no tienen sentido, es algo que tú te aprendes, pero que en el fondo tú empiezas como a recitar, ¿no? Y recita lo mismo a toda hora. Eso no tiene sentido. ¿Tú crees que eso es orando? Orar es hablar con Dios, orar es demostrar tus sentimientos hacia Dios. Por eso dice aquí, Baal, respóndenos, pero no había voz ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Si ves que estaban saltando, haciendo un rito, haciendo una oración. Esto se parece a lo que yo les dije al principio, lo que hacen los budistas. Porque los budistas están haciendo un círculo y están haciendo ahí unos gemidos. Esto se parece mucho a eso. Leamos el versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Miren, imagínense todo ese tipo de ritos que hacen las personas que realmente no están enfocadas en un Dios verdadero, porque esto lo hacen algún tipo de religiones, esto lo hacen. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Y si tú lees el contexto, Elías era que se reía, ¿no es cierto? Y tú lees ahí el contexto, Elías decía, vea, esto le está hablando ¿a qué tipo de Dios? Yo sí les voy a demostrar quién es el Dios verdadero. Y si tú lees todo el pasaje, te vas a dar cuenta de lo que ocurrió ahí después, que fue tremendo, el poder de Dios. Miremos otro pasaje, Hechos 19:34. Hechos 19:34. Hechos 19:34 dice, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas, grande es Diana de los Efesios, una diosa griega. ¿Cuánto duraron gritando? Ahí dice, 2 horas, 2 horas, repitiendo lo mismo, grande es Diana, grande es Diana, grande es Diana. Eso no tiene sentido. Por eso la palabra de Dios nos dice que no utilicemos esas repeticiones. No utilicemos eso porque no tiene sentido. Y vemos 2 pasajes bíblicos que nos indica cómo los gentiles, cómo las personas que no conocen de Dios adoran sus dioses repitiendo, repitiendo y repitiendo. Y haciendo unos ritos. Es que ¿sabes qué? El cristianismo no es de ritos. El cristianismo no es de ritos. El cristianismo es de corazón. No es de ritos. Si ves, aquí realmente, si tú te das cuenta, aquí no hacemos ningún tipo de rito. Aquí oramos y cada vez que oramos no utilizamos. Hay una guía en las palabras, Señor, Padre, Jesucristo, sí, las repetimos, las utilizamos, pero siempre es una forma de expresarse diferente. Porque, por ejemplo, hoy que vamos a orar al final, Señor, enséñanos cada día a orar. Hace 8 días estábamos diciendo, Señor, enséñanos a dar. ¿Sí ves? Diferente. Enséñanos a dar. Bueno, ahora, no sé si tú te has hecho esta pregunta. Pastor, ¿hacemos oraciones largas, oraciones cortas? ¿Cómo debemos orar? Y entonces la respuesta te la voy a entregar bíblicamente. Porque en la Biblia vas a ver oraciones cortas y oraciones largas. O sea que utiliza las 2. Oraciones cortas y oraciones largas. Vamos a mirar ejemplo de una oración larga y ejemplo de una oración corta. Miremos el ejemplo de una oración larga en Lucas
6:12. Lucas 6:12. Ya tienes argumentos bíblicos. Ya nadie te va a confundir con el tema de la oración. Podemos orar, a una persona que está conociendo de Dios, tú dices, podemos orar poquito, pero también podemos orar largo. Buen tiempo. Mira lo que dice. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿De quién estará hablando ahí? De Jesús. Y pasó la noche orando a Dios. Qué gran ejemplo, ¿no? Esto es una oración larga, larguísima. Larguísima. Qué bueno que en algún momento podamos llegar allá. Por eso cuando tengamos aquí una vigilia te vamos a invitar nuevamente para que nos reunamos y estemos orando y nos demos cuenta que sí se puede. Miren, le quiero dar un muy corto testimonio. Cuando yo ingreso al cristianismo hace unos años, estaban haciendo una vigilia. Yo decía, es que eso es muy difícil. Voy a aguantarse uno 8 o 10 horas. Uy, no, yo me quedo dormido. Yo no puedo. Pero ¿sabes qué? Ahí empieza ya a trabajar en uno el desánimo, empieza a trabajar uno la falta de ganas de orar. Y por eso al principio no asistí, porque decía, es que yo me duermo. Y eso está como eso es muy largo. Pero ¿sabes qué? Aquí las personas que han asistido a las vigilias, que ya se ha hecho la iglesia, nos hemos dado cuenta que es una bendición, que compartimos los unos con los otros y que avanzamos todo ese tiempo, ¿qué? Orando, recibiendo la palabra, y clamando y alabando y adorando a Dios. Amén. Bueno, miremos algo cortico. Éxodo 32, 31. Vamos a mirar dos pasajes de algo corto. Éxodo 32, 31. Dice ahí, entonces volvió Moisés a Jehová y dijo, te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro. Aquí hay una pequeña oración. ¿Sabes qué? Tú estás orando cuando tú le dices, Señor, guarda mi salida y guarda mi entrada. Tú estás orando. ¿Sí ves? Algo corto. Guarda mi salida, guarda mi entrada. Protégeme, Señor. Ahí estás orando. Pero si ves que tú empiezas a trabajar la oración todo el día, porque cuando tú sales, tú te encomiendas a Dios. Cuando tú llegas a casa y tú dices, gracias Dios mío, porque he podido hacer todas mis vueltas, estuve en mi trabajo, no tuve ningún problema. ¿Sí ves? Tú empiezas a hablar con Dios y ni te das cuenta, pero tú empiezas a tener una relación personal con el Señor. Y miremos otra en Hechos 7:60. Hechos 7:60. Hechos 7:60. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿De quién estará hablando ahí? De Esteban. No de Esteban Cuartas, ¿no? De Esteban de la Biblia. Y puesto de rodillas clamó a gran voz, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí ves que hay oraciones cortas? ¿Sí ves que hay oraciones largas? Y entonces, yo que te quiero mostrar hoy en día, te quiero mostrar de que tú tienes que tener una relación con el Señor. Tú tienes que estar hablando prácticamente en todo momento con el Señor. Tú vas a salir a dar una diligencia, te vas al centro, tú le dices, Señor, llévame en paz, guárdame. Tú te entrevistas, una cita de trabajo, Señor, pon gracia en mí para que la hoja de vida que estoy enviando la tengan en cuenta. Si ves, estás orando, lo estás haciendo. Es que tú ahora ya no te mandas solo. Cuando conoces al Señor ya no te mandas solo, ni te mandas sola. Ahora depende de Dios. Y si no te tuvieron en cuenta en ese trabajo, pues lleva otra hoja de vida y en el otro lado te van a tener en cuenta. Porque recuerda que vimos al principio que debemos orar sin desmayar. Sin desmayar. Bueno, ahora miremos el versículo 8. Nos falta el versículo 8 de Mateo 6, con el que vamos a concluir. Mira lo que dice: no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Ahora, Dios sabe todo. Dios sabe qué necesitas.
pero le tenemos que pedir. Pero Dios lo sabe, Dios sabe todo. Entonces tú dirás, bueno, y entonces, pues si Él lo sabe todo, pues ¿para qué le pedimos si Él lo sabe todo? Entonces ya no oramos. No. Resulta que esa no es la enseñanza de la Biblia. ¿Sabes por qué oramos? Oramos porque somos hijos de Dios. Oramos porque somos hijos de Dios. Oramos porque orar es tener fe. Orar es tener fe. Oramos por la confianza que Él nos da. Oramos por esa confianza. Oramos porque Él es nuestro protector y proveedor. ¿Tú sí sabías que Él es nuestro protector y proveedor? Él es nuestro protector y proveedor. Oramos porque así también estamos alabando a Dios. Y oramos porque tenemos que orar los unos por los otros. Miremos este pasaje de Primera de Pedro 3:12. Primera de Pedro 3:12. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 3:12? Mira lo que dice la palabra de Dios tan hermoso. Porque los ojos del Señor están sobre ¿qué? Los justos. Volvámoslo a mirar. Porque los ojos del Señor están sobre ¿qué? Los justos. Volvámoslo a mirar. Es que casi no los estoy escuchando hoy. Porque los ojos del Señor están sobre los ¿qué? ¿Quiénes serán los justos? ¿Quiénes son los justos? Los que obedecemos la palabra de Dios. Si no obedecemos la palabra de Dios, no somos justos. No somos justos. Dice, y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si caminamos con el Señor, si le obedecemos, Él nos escucha. Él está atento a nuestras oraciones. Pero si no, pues mira, el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Por eso la Biblia nos dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mira, entonces, quiero dejarte esto final para que podamos alistarnos para orar. Cuando tú oras con fe, con confianza y con un corazón arrepentido, tiene la respuesta de Dios. Cuando tú oras con fe, con confianza y con un corazón arrepentido, tienes la respuesta de Dios. Porque la oración no es algo mágico. Ahora hemos tomado la oración como algo mágico, no lo es. La oración es corazones dispuestos, corazones arrepentidos para que Él nos escuche. O sea, preguntará alguien, ¿todas las oraciones las responde Dios? Pues es que Dios responde al que tiene un corazón dispuesto. Y si se demora en responder es porque está trabajando en nosotros y es porque quizás hay algo que nosotros debemos pulir. Ya llega después la respuesta. Pero siempre tendremos una respuesta. Ahora, si somos unas personas que estamos desviados completamente de la palabra, ¿cómo nos va a responder Dios si estamos completamente desviados? Y la palabra nos dice que Dios prácticamente esconde su rostro con aquellas personas que hacen el mal. ¿Por qué no nos ponemos en pie y vamos a orar? Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.